¿Cómo están, amigos? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos al mejor día de la semana, al santo grial de la semana, al viernes, al mejor día, al que todos ya empezamos a programar algo para descansar, al viernes que nos invita un poquito a ponernos unas pantuflas, a extendernos un poquito y sacarnos los zapatos. Si es que los invitados de hoy se van a animar. Bienvenidos, como digo, al lugar donde vamos a empezar a debatir y a compartir con ustedes lo que pasa, lo que ha pasado esta semana. Hay mucha noticia. Vamos a estar hablando del tema del dólar, vamos a estar compartiendo con todos ustedes un montón de situaciones que obviamente las vamos a poner en debate como vos las haces con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de laburo. Marianito, querido, muy buenas noches, amigo. Hola, Nico, buenas noches de viernes para todos. ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, me alegro mucho. Ya en la recta final, amigo. En la recta de final se nos fue una nueva semana. Estoy para abrir un vinito, para relajarme un rato, para pasarla bien. Es todo lo que pretendo de este programa esta noche, ¿ok? Nos relajamos. ¿Arrancamos? Arrancamos este capítulo número 47, Noche de Viernes, en Vino para Vos, y le damos la bienvenida a Sergio Doval. Él es director del programa Opinión Pública de la Universidad Abierta Interamericana y profesional de la comunicación, también músico. Bienvenido, Sergio. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Excelente. ¿Todo tranquilo? Y con un vino cerca es imposible. Ya lo abrimos, ya lo Es destapamos. imposible estar mal. Además, ¿quién vino, Marian? Está con nosotros Iván Yarotsky, periodista, conductor de radio y televisión, hincha fanático de River y Messi. Es lo único malo que tiene. El resto es perfecto. Ivancito, bienvenido. ¿Qué tal, Nico? ¿Todo Buenas tranquilo? noches. Sí, bien. muy Gracias bien. por venir, ¿eh? Esperando las pantuflas. ¿Te vas a poner una pantufla? Muy bien. Es la más polémica esta noche, ¿eh? La rosa, aquella. Hoy es viernes de No, pantuflas. pero esa. Hay que animarse. La sí. tenía yo. Se están Además, peleando por las rosas. Me gusta que se peleen por la polémica. Eh. Además, Marian, ¿quién vino? Bienvenido también Ignacio Wang, actor y fue protagonista en un cuento chino. Bienvenido, genio. ¿Qué tal? ¿Todo tranquilo? Bueno, la verdad Bueno, que movidito, venía ¿no? con un quilombo bastante Bueno. fuerte. La película de un cuento chino, aunque no lo crean, la vi la primera vez que fui a China. Aunque no lo crean. Ah, en La el única avión. película que no era de la industria de Bollywood, porque era una empresa catarí, era un cuento chino. Y yendo a China me clavé un cuento chino. Excelente, obviamente. Me encanta que estés acá. Bien. Gracias. Bueno, Nico. tenemos un vinito. ¿Todos tomamos vino acá en esta Sí, noche? Bueno, este es el vino de Vino para Vos. Es un vino que se deja tomar muy bien. Tiene una picadita también al lado de ustedes para que vayan acompañando, porque si no se me van a ir un poco mareados. Hay varias botellas, así que sea una noche Podemos. que se deje disfrutar. No se preocupe por la cantidad, sí por la calidad. ¿Quién se anima a descorchar? Yo no tengo ningún problema. Entonces adelante, acá arrancamos. Yo te voy a reconocer Con el- algo. ¿Qué pasa? No sé. ¿No sabes descorchar? Vos sabés que ¿Sabes prender fuego al asado? no sé hacer asado, no sé manejar Ahí y no está. sé descorchar. Es directamente proporcional a la personalidad. ¿Vos sabés descorchar el vino? Sí, por supuesto. Sí, ¿sos de tomarte un Es vinito que tinto? cocino con vino Apa, blanco, ¿no? ¿Qué cocinás? Comida china. Comida china. Sí, ¿Y en qué realidad- sale con vino blanco ahí de comida china? No, lo usamos dentro de la cocción. Dentro de la cocción. ¿Pero para qué? ¿Para hacer algo que, como qué? Lo que pasa en la comida china suele usar vino de arroz, ¿sí? Ah, vino de arroz. Sake, El sake. Claro. Es más fuerte Sí. que la pelota. ¿Cuántos Claro, grados de alcohol pero... tiene el ¿eh? saque? ¿Cuántos grados de alcohol? 50. 50 grados. No. ¿Sabés cómo salí mamado después de ahí, no? Bueno. Saca. Bueno, estando acá, Por bueno, suerte tenemos esto- que reemplazar el vino blanco por sake. Ah, mirá, y Claro. soy de tomar el saque es más fuerte que el whisky. Sí, sí, Una sí, grapa más o menos la Y cantidad. no, por eso no se toma, se usa para cocinar. Claro, yo me acuerdo una vez que me dieron para tomar un poquito de saque. Bueno, Sí, es obviamente fuerte. terminé ahí prendido fuego en la boca, es muy fuerte. Es muy fuerte. No, esto es un poquito más relajado. Sí, sí. Es un poquito más relajado, se deja tomar bien. Bueno, a ver, les voy a explicar un poco cómo es este programa. Dale. Hay un hotel en China que tiene 7 estrellas, cuyo 7. eslogan es un lugar para que no te sientas como en casa. Entonces yo no quiero que se sientan como en casa, o sea, quiero que se sientan perfectamente cómodos o perfectamente incómodos. Y esto lo digo porque hay mucha gente que sale de casa y se siente más cómodo saliendo de casa. Hay gente que se siente más incómodo saliendo de casa. Así que ustedes verán cómo se sienten en esta noche. Vamos a hablar de actualidad, tengo juegos, nos vamos a divertir y sobre el final prometo que nos vamos a emocionar. Es un momento en el cual los voy a invitar a partir de ahora que vayan pensando un lugarcito en el cual sienten en algún momento de su vida que cometieron un error grave. Y ese error se transformó en un aprendizaje o todavía es una materia pendiente. Pero lo vamos a revisar sobre el final. Es un momento muy especial que se llama Mea Culpa y que lo vamos a compartir entre todos. Ahora nos vamos a meter con la actualidad porque lo primero que quiero que hablemos tiene que ver con el periodismo, un periodista, un país o un modelo de país como es Venezuela y lo que ha pasado, por ejemplo, con Jorge Lanata, que lo terminaron deportando por querer o intentar hacer un informe periodístico. Tengo un informe y lo empezamos a debatir a ver qué pasa en la actualidad argentina, otros países, lo que estamos mirando, lo que estamos consumiendo y lo que estamos viviendo sobre todo nosotros acá. Miren. Según fuentes oficiales, Jorge Lanata no pudo ingresar a Venezuela por no contar con los permisos necesarios para realizar su actividad periodística. El país
vive una profunda crisis a raíz del rechazo de la oposición a la convocatoria oficial a la elección de una Asamblea Nacional Constituyente que decida sobre el proyecto del gobierno de reforma constitucional. Con las calles ocupadas por protestas contra el acto eleccionario, el conductor de Periodismo para Todos había llegado al país junto con 2 colaboradores de su programa para cubrir el acto eleccionario del domingo. Horas después del incidente, Lanata fue escoltado hasta un avión para que abandone Caracas con destino a Panamá. El periodista desmintió la versión oficial y desde ese destino acusó al gobierno venezolano de mantenerlo incomunicado durante horas y de impedir su ingreso al país para evitar coberturas periodísticas de signo opositor. La discusión fue muy graciosa porque, vos fíjate a qué nivel de ridículo, o sea, ¿estamos detenidos? No. ¿Puedo salir? No. ¿Cómo? ¿Me puede dar mi teléfono? No. ¿Puedo hablar con ella? No. Pero no estamos detenidos, no. ¿La controversia expresa un atentado contra la libertad de expresión o se trata de una puesta en escena para perjudicar al gobierno de Nicolás Maduro en un contexto de crisis donde se juega su futuro? Bueno, excelente las preguntas, ¿eh? Hay que dejar a Mariano, todo el equipo de nuestra producción, excelente, ¿eh? Yankee, Marianita, Celi, me encantan los informes que estamos haciendo, porque de estas preguntas se desprenden un montón de cosas que se relacionan con nuestro país. En algún momento, años anteriores, Venezuela ha sido una aliada económica y política muy importante y hoy ya no lo es tanto, de hecho, ya no lo es. No por nada Maduro sale a hablar mal del presidente Mauricio Macri también, pidiendo hasta destituciones del mismo Nicolás Maduro. ¿Qué significa lo que sucedió con Jorge Lanata desde el punto de vista periodístico, desde la comunicación, que haya ido a un país como Venezuela y lo hayan deportado? ¿Qué sintieron cuando se enteraron de esto? A ver, acá lo mencionábamos antes, ¿no? De qué es lo que va a buscar el periodista cuando va. Creo que ese es un elemento fundamental. Porque la verdad que la vez anterior a Lanata le pasó algo muy similar. Y la verdad que en este momento es ir a buscar ese conflicto. O sea, en ese sentido Lanata fue a buscar ese conflicto porque no iba a aparecer otra cosa. La verdad que eso lo único que genera definitivamente es que quizás a mi humilde modo de ver, se pierde la transparencia de la denuncia de una situación que es más grave que esto, porque en definitiva se expone una situación de violencia, de la persona se acerca, no lo dejan entrar, le coartan la libertad, transmite todo eso, en vez de hacer una denuncia real desde otro lugar, y sabemos que es muy difícil entrar a Venezuela, y se pierde un poco en la polémica. Yo creo que tendríamos que trabajar un poco de salir en las polémicas y empezar a tomar los temas de una manera más profunda. Lo vamos charlando porque sabes que lo comentamos mucho acá en la semana, cuando los temas dejan de ser temas en sí y se los cargan ciertas personas. Tema Julio De Vido, parecía que el tema era Julio De Vido y no la corrupción en la Argentina o la corrupción en los gobiernos. El personalismo de los conflictos, que no sé si es un error nuestro o es la información que nos lleva a eso. No sé qué tenés para opinar, Iván. A ver, respecto al tema Lanata, coincido bastante con lo que decía Sergio. Primero, hay dos versiones, ¿no? Las que uno no sabe si tiene las herramientas para acceder. La versión oficial del Estado venezolano, que es que no tenía los permisos. O sin los permisos, cualquiera que haya viajado a Estados Unidos a trabajar, sabe que te hacen varias preguntas que no te hacen cuando vas de turista. Si tenía esos permisos y no lo dejaron ingresar, es un claro acto de cercenamiento de la libertad de expresión. Si no tenía los permisos, es un Estado actuando de manera soberana y diciendo yo tengo unas reglas propias que permiten que si vos las cumplís puedas ingresar y si no las cumplís no. Por ejemplo, vos no podés, estoy jugando con el absurdo, pero no podés entrar sin visa a los Estados Unidos. Nadie podría creer que si vos vas sin visa y no te dejan entrar, lo califiques como un acto al cercenamiento de la libertad de expresión. Y lo que hace esto es evitar una discusión mucho más interesante a mi criterio, que es ¿por qué los liderazgos en América Latina son tan personalistas? Y tomando lo que decías vos de alguna manera después. ¿Por qué Chávez no es Maduro? ¿No? ¿O por qué Maduro no es Chávez? ¿Por qué Dilma no era Lula? ¿Por qué Lenín Moreno no va a ser Correa? Y así podríamos seguir sucesivamente. ¿Por qué Cristina no es Néstor también? ¿No? ¿Por qué Cristina no es Néstor? Pasa que justo ellos dos tuvieron 40 años de carrera política en paralelo, digamos, ¿no? Con lo cual, obviamente esto es una especulación porque Kirchner está muerto, pero yo no sé si, seguramente en términos de relaciones con el peronismo, el movimiento sindical y la justicia, pero sí en el horizonte de la direccionalidad, con un Kirchner vivo, el gobierno kirchnerista hubiera sido radicalmente distinto. Seguramente hubiera tenido matices, pero yo no me arriesgo a decir que hubiera sido
180 grados, básicamente porque es una pareja que estuvo 40 años ¿Y articulando ¿Esto, políticamente. esto fue un logro periodístico o es todo lo contrario? Digo, ¿dispersa o entretiene esto que lo hayan sacado de la nata de Venezuela? No sé cómo lo viste vos. Mira, yo estuve en Venezuela en el Estuviste. 2015. Me fui a filmar una película Hace en poquito. medio de todo este Quilombo, quilombo. sí. Bueno, en 2015 todavía no es lo que derivó a esto, ¿sí? Pero ya estaba difícil, ¿sí? Bueno, como actor yo siempre estoy del lado de la gente, ¿sí? Entonces yo siempre miro otras cosas cuando uno está en Caracas. Venezuela es un pueblo hermano nuestro, ¿sí? Yo me emociono de estar con ellos, ¿sí? Los venezolanos son realmente apasionantes, amistosos, son muy buena gente y son muy confiados, ¿cómo decirte? O sea, hoy lo que está sucediendo con Venezuela quizás no sucedería nunca en Argentina por una cierta cuota de los argentinos que son más desconfiados. Sin embargo, digamos, quiero decir que los venezolanos son mucho más sencillos, son mucho más gente de fe, ¿sí? Y bueno, por algo sucede en Venezuela eso y no sucede acá. Pero para muchos argentinos que no creen, o sea, que no estuvieron ahí, ¿sí? O que creen que sí, o sea, hay muchos que creen que, bueno, ese es el camino. Yo estuve ahí, yo vi lo que es difícil formar colas Y de lo gente. que viste es lo que se muestra, digo, por ejemplo, que falta papel Sí, higiénico. es totalmente, es eso. Es eso. Vos entras en góndolas y vos ves todo del mismo color que son todo pasta dental. O sea, no hay otra cosa. Vos no encontrás papel higiénico, no encontrás otra cosa. ¿Querés un jabón? No tenés, no hay, ¿sí? Es así. No hay en ningún lado, ¿sí? Me tenés que prestar a unos amigos, así de la producción, ¿sí? Fue como, a mí me dolió mucho, ¿sí? De que sea un país tan lindo y que le está pasando todo esto, lo que estamos Yo lo planteo, viendo. ¿sabes por qué? Porque si me voy a años atrás al gobierno kirchnerista, Venezuela, no solamente a nivel estratégico o político, sino a nivel discursivo, era una alianza muy importante para Cristina Fernández de Kirchner, Sí. mismo para Néstor Kirchner Sí. con Hugo Chávez, mismo para un Brasil de Lula o de Dilma, para un contexto latinoamericano que hoy, digo, por cómo se están configurando los gobiernos, ya no es así. ¿Qué se pierde o qué se gana con esta distancia que tenemos de un país que lamentablemente digo, es un país rico, Venezuela? Sí, sí. Que uno pensándolo a la distancia, es muy difícil opinar desde acá. Porque hay que vivirla ahí y uno también descree lo que te va mostrando, porque uno tiene acceso a la información a través de los medios y obviamente hay que ver cómo están pintando esa realidad o cómo te la están contando para saber cómo criticarla o absorberla y tener una opinión propia. Digo, está bueno vos porque fuiste, Sí. porque lo viste y porque lo estás contando hoy. Pero, ¿qué pasa hoy? Digo, como modelo de país, a un Mauricio Macri hoy, que ha planteado desde su estrategia comunicacional un cambiemos lo que venía antes, que no sé si lo está logrando o no lo está logrando, tener a una Venezuela con este contexto, ¿sirve o no sirve? Yo, porque de manera discursiva pienso, no sé qué sé yo. No, es que en realidad, mira, diste una tecla con algo que yo estoy pensando y trabajando bastante en el último tiempo y que vamos a trabajar una investigación dentro de poco, Ajá. que son los modelos de proximidad. Hoy el gran tema que creo yo que está en las relaciones humanas es la proximidad. Vos estás muy cerca de aquello que está lejos y muy lejos de aquello que está cerca. Visualiza una imagen, la madre, el padre, quien sea, viendo cosas en Facebook, noticias en Afganistán, con novedades, y su hijo está al lado y está muchas veces ausente y nosotros a veces nos perdemos en esas cosas. Yo creo que hay una relación con la información que todavía no la sabemos manejar, que no entendemos bien qué hacer con toda esa información porque aquello que es real lo tenemos mucho más distante hoy. Y lo que pasa en este tipo de cosas es, como no sabemos manejar la multiplicidad de contenidos que existe, tomamos opiniones radicalizadas sin ningún basamento, porque la verdad, yo también tuve la suerte, no de estar con Venezuela, pero estar cerca de unas vacaciones y cruzarme con muchos venezolanos y contrastar esa realidad. Pero en definitiva, yo ya tenía encima una idea de lo que pasaba totalmente mediada. O sea, la realidad que vivimos, que hoy consideramos que tenemos presente, está entre medio de interlocutores. Y a eso ha apostado el gobierno a través de su Facebook Live, sus relaciones. Pero fíjate vos qué interesante, ¿no? Porque están apostando a una construcción que todavía el electorado no tiene en claro. Y ahí está la diferencia entre un Macri y un Cristina. La verdad es que la relación que existe de liderazgo de Cristina con sus votantes
es realmente de liderazgo, lo hemos trabajado en las investigaciones. ¿Y lo de Macri qué es Y opción? lo de Macri es opción, es búsqueda de alternativa a lo que no quieren. Pero no es liderazgo. No es liderazgo, o sea, Macri, la verdad que en eso lo ves hasta en la toma de decisiones de los votantes. Nosotros estuvimos investigando, y lo hablamos antes con Iván, cuál es el momento de la toma de decisiones de los Pero votantes. es tan torpe, digo, la política a tomarse un voto de confianza, en este año sobre todo elecciones, a decir que hay ministros que nos han dejado, por ejemplo, 3 días sin azúcar, 3 días sin aceite en la Argentina, o que ha faltado la leche, o que se ha tirado leche en nuestro país. ¿Es tan torpe la política para poder llevarse estas situaciones? Por ejemplo, me imagino en Venezuela, pero quiero bajar un poco más a la Argentina, ¿no? ¿Cuánta torpeza hay de la dirigencia para poder generar eso en un pueblo? Esta irritación, esta violencia, para que suceda un 2001 en la Argentina. Digo, ¿cuánta torpeza y cuánta responsabilidad hay de todo esto? Yo veo lejos, primero, por suerte, un escenario como el del argentinazo, digamos, en el 2001. Si bien hay inestabilidades, sobre todo desde el punto de vista financiero, por lo pronto uno no advierte un escenario parecido, lo cual es muy positivo. Digamos, al margen de a quién votes o a quien quieras, un escenario de crisis siempre golpea al decil más bajo de ingreso de la población. Después, para mí se desprende algo, otra vez, bien interesante lo que decías vos sobre por qué ocurren las cosas, ¿no? Yo me acordaba del informe del Polaquito, ¿no? Que todos hablábamos del Polaquito y no nos preguntamos por qué el Polaquito llega a ser un pibe de 11 años que fabula o no, pero que consume drogas y que está vinculado al mundo del delito. No al mundo del asesinato, del homicidio, evidentemente, por lo que después se supo, pero sí al mundo del delito. Las causas, no, siempre las consecuencias. ¿Por qué en Argentina o en Venezuela ocurre lo de que se tiró leche, que fue en el local patronal de la 125? Porque hubo una discusión económica. En Venezuela, no me voy a meter en el revoque fino porque lo desconozco, y además, yo reitero, para mí es muy distinto de las pocas herramientas que tengo, lo que era el gobierno de Chávez con lo que es el gobierno de Nicolás Maduro. Ahí había una disputa económica y yo creo que ese es el trasfondo de todo lo que pasa por lo menos en América Latina. Y voy a decir algo que posiblemente no se detecte o que hoy sea antipático, pero hay muchas rupturas entre lo que es la Venezuela de Maduro y la Argentina de Mauricio Macri. Muchas. Las rupturas son prácticamente todas. O sea, no hay, más que rupturas, no hay paralelismos. Ahora, sí hay algunos que yo quiero destacar. A ver. Lo de la detención de un preso por su carácter de dirigente político. Ocurre en la Venezuela con Leopoldo López y otros tantos, y ocurre en Argentina con Milagro Sala. No lo digo yo, lo dicen los organismos internacionales, el Grupo de Detención Arbitraria de la ONU, Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el CELS y otros organismos internacionales, para no estar enroscados en la discusión interna. Y el otro punto es el de la procuradora, que uno podría sumar al Brasil de Michel Temer. La procuradora de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, vive denunciando, y hay preocupación, por ejemplo, en la Organización de Estados Americanos, persecución del gobierno de Nicolás Maduro. Lo mismo que pasa acá con la procuradora Gil Carbó. Y hoy hay una entrevista en el diario Clarín de Natalia que lo que hace es preguntarle a Luisa Ortega Díaz qué ve, ¿no? Si se puede trazar un paralelismo entre la Venezuela de Maduro y la Argentina de Macri en relación con el Procurador General. Y ella dice, hay que respetar la autonomía de los ministerios públicos, dejarlos trabajar con independencia. La conozco a Alejandra Gil Carbó y es una mujer de principios, etc. Acá otra vez no la figura de Gil Carbó, sino la figura del Procurador General. Entonces, ese tipo de cuestiones que el gobierno venía a saldar institucionalmente, es decir, uno que esperaba del gobierno, que no haya déficit fiscal, que se puedan, a grosso modo, ¿no? Que se elimine el cepo, que el impuesto a las ganancias deje de cargar sobre las espaldas de los trabajadores de la Argentina y un saneamiento institucional que no había en teoría en la administración kirchnerista. Bueno, en estos puntos me parece que está en deuda el gobierno del presidente en función de lo que uno puede analizar en el plano internacional también. Es interesante lo que estás planteando porque el otro día, por ejemplo, acá estaba Pablo Micheli. Y hablando con él, hablamos. ¿Se acuerdan cuando en el 2001 la frase que más sonaba era que se vayan todos? ¿Se fue alguno? No, los partidos se fueron. Exactamente, que es el tema de la institucionalidad. O sea, no hay institucionalidad. ¿Vos ves algún partido? Están todos frentes. Y la verdad es que ese es el gran tema y la gran deuda que sucede de la sociedad con los políticos y viceversa. Porque cuando vos le preguntás a la gente qué partido vas a votar, no existen, no quieren, hay imagen muy negativa. Cuando vos incluís ahí alguna figura, cambia totalmente la intención de voto. Y de hecho, miremos lo que está sucediendo en estas pasos. No hay paso,
O sea, un proceso electoral duplicado y un sinsentido. Y la verdad es que en ese sentido la gente termina votando figuras que le parece que pueden servir. Corro de este escenario Cristina porque tiene un liderazgo claro, pero la verdad es que lo que está sucediendo es que ese que se vayan todos, porque cuando una persona, lo estoy viendo en algunos personajes que ingresan a la política, cuando empiezan a crecer su nivel de conocimiento en torno a su ejercicio dentro de la política, lo ven negativamente. O sea, ya la persona, de hecho hay una pregunta muy interesante que es, ¿cuál es el problema de la Argentina? ¿O son los políticos son corruptos, etcétera? Y en algunos casos he visto candidatos que, por ejemplo, en algunas tierras del interior que he medido, donde decían, sí, es muy buen candidato, ¿y lo vas a votar? No. ¿Y por qué? Porque no es político. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Mirá vos. Y O sea, déjame decir algo que a lo mejor voy a tratar de explicarlo o de que lo tratemos de entender juntos, que es el 2001, yo quiero destacar el Estado en la Argentina y lo que se llama la burocracia del Estado, ¿no? Que siempre es tan criticada y seguramente de manera correcta en muchos sentidos, pero para mí el 2001, una lectura absolutamente personal, el Estado y esa burocracia del Estado impidió que se vaya todo al demonio. Hubo una clase política, hombres de Estado, si quieres llamarle como quieras, que permitió que en Argentina se mantuviera un mínimo, institucionalmente un mínimo orden, ¿no? Cosa que uno ve Brasil hoy y realmente la sensación que da es que es gente que se está yendo de un departamento, se está incendiando y está llevando todo lo que puede. Solamente que ese botín en Brasil es el Estado, digamos, son los recursos. De allí la popularidad de Michel Temer cayendo al 2%. Con lo cual es una pequeña reivindicación a esa burocracia del Estado tan criticada. Y después respecto a los liderazgos, bueno, Sergio lo decía bien, ¿no? Los presidentes de los clubes de fútbol, por ejemplo, hay sondeos que uno lo ha visto por relación con ese mundo, que tiene una imagen positiva de 70, 80 puntos. Cuando le decís, ¿te gustaría que fuera candidato? Eso automáticamente baja a la mitad. Qué increíble. Ahora, yo pensaba un poco en Ignacio. Un actor que ya sos muy conocido acá en la Argentina. Te ha tocado de verdad protagonizar películas interesantes y pienso un poco también cómo se empiezan a deteriorar, no sé si por decisiones políticas o también por contextos, diferentes situaciones como industrias, ¿no? Y si empezás a tocar, digo, la industria tuya, la industria nuestra, los que estamos en medios, hoy está en eje debate, en eje crítico. ¿Crees que hace falta una decisión política para levantar lo que está pasando? Tomo el ejemplo de la serie Fanny la Fan, que hace poco, bueno, la levantaron con casi 12 días al aire nada más, por falta de número, por falta de rating. Digo, ¿es tan siniestra la industria hoy en día? Mirá, Nico, yo, como te decía fuera de cámara, que yo volví el jueves pasado, ¿sí? Tuve chance de ir a Taiwán y China, estuve 5 meses afuera. O sea, es como que me di el chance, ¿sí? De ver un poco fuera de Argentina, ¿sí? Y lo que también, o sea, quise decir recién con lo que dije sobre Venezuela, es que cuando uno no sale, está sumergido en un mundo, es como que vos sentís que las cosas están ardiendo, ¿sí? Yo tuve chance de salir, ir a otro país, ¿sí? Vi en Taiwán la misma fractura, ¿sí? de la gente, hay un partido azul, hay un partido verde, hay una grieta, ¿sí? Enorme grieta que está sucediendo en Taiwán, pasa casi exactamente lo mismo en Argentina. Norteamérica está pasando lo mismo, ese Trump que ganó con apenas, ¿sí? Bueno, y después toda esta cosa de inversión industrial, cinematográfica, si quiere decir, o medio audiovisual, ¿sí? Que en realidad, lo que quiero decir a la gente, por ahí usted no puede estar de acuerdo o no, pero Argentina es un país que tiene mucha inversión, ¿sí? Desde el Estado, siempre, ¿sí? Yo no digo si fue el gobierno anterior o este gobierno o el anterior, para ¿sí? la industria de medios. Claro. Argentina es un país que tiene premio para los primeros, para ópera prima de muchos cineastas. Sí. Es un país donde vienen muchos extranjeros para competir por ese premio, ¿sí? Son cosas que hay en Argentina que no lo hay en Taiwán, en China, ¿sí? O en otro país, o en 2 países limítrofes que está cerca nuestro, ¿sí? Por eso muchas veces nosotros no apreciamos esto que siempre tuvimos, ¿sí? Mismo en Venezuela, ¿sí? Bueno, yo fui a filmar una película, ¿sí? Y esa película justamente se empezó a poder filmar porque
Venezuela empezó a tomar el mismo modelo que de Argentina, esa cosa de subsidiar, ¿sí? Sí, liberar impuestos o... Claro, a dar subsidio a los cineastas nuevos, ¿sí? Y eso fue posible gracias a un gran ejemplo que está dando Argentina. Así que yo lo que quiero hacer que la gente vea es que en realidad tratemos también de ver lo positivo que hay en Argentina. Sin dudas. Igual, ¿sabés que siempre terminamos cayendo en las diferentes conclusiones? Y ahora me voy a meter con el tema del dólar en un ratito, nada más que yo sé que hoy ya está en agenda, esta semana, la semana pasada, la semana siguiente, previo a elecciones y post elecciones, va a ser un tema que vamos a hablar por lo menos de acá a fin de año, a ver cómo se va a acomodar en la Argentina para que tu película tenga mayor competitividad o no cuando se venda una lata afuera o cuando se compre algo. Digo, porque parece que el dólar se ajusta según los intereses de ciertos grupos que van dominando y que también van planteando el valor exacto para que sea un poquito más competitivo. Igual hay cosas que en la Argentina, por más que te vayas, seguramente cuando vuelvas las vas a seguir pensando, que atraviesa a todos los gobiernos en varios años, que es una de las cosas más sensibles que pasa en nuestro país y que lamentablemente siento que permanentemente la política juega con ello, con números, no con hechos, que es la pobreza. Y siempre lo voy a decir acá en este programa. Digo, no hablo de pobreza, viste, solamente de no llegar a fin de mes o no morfar o morirse de hambre, sino la pobreza de proyección, de esperanza, de escalabilidad social, de ascenso social. En la Argentina hay una dirigencia política que no tiene respuestas todavía a un tema que es muy profundo y que después terminamos discutiendo, ¿no? En paritarias o en temas, digo, sobre el agua o sobre la punta del iceberg. Cuestiones que yo creo que hoy estos spots que estamos viendo, por ejemplo, escapan al problema concreto de pobreza, de educación, de seguridad, porque es mucho más fácil discutir una agresión directa a una persona que discutir en profundidad un tema que no sé cuántos se animan a meter. No sé qué opinan Yo sobre eso. creo, en principio me quería detener el problema de que Argentina tenía un estándar muy alto. No nos olvidemos de que tenemos en nuestro haber un Borges, tenemos un Bebe Casares, tenemos una historia muy grande de nuestra cultura y no queremos perderla, pero comparto también que hay que mirar positivamente. Más allá de eso, en términos de lo que vos estabas mencionando, hay un punto en particular que me interesa que vos hiciste referencia respecto a la pobreza y a los planes a futuro. Yo creo que Argentina es el único país en el mundo que la pobreza en el mundo se fue disminuyendo. Ajá. Y Argentina creció en los últimos 35 años, es el único país. En esos términos yo creo que nosotros hay algo que nos olvidamos de que tenemos una democracia muy joven. Esa democracia muy joven está dada porque la verdad es que la dictadura rompió el tejido social que genera esa prospectividad hacia adelante. O sea, el tejido social, las instituciones, la confianza de que aquello que va a regular tu día a día va a darte una respuesta real, es lo que se rompió. O sea, pensá que la desconfianza, nosotros hemos medido algunas cosas, la desconfianza de instituciones como la justicia, la policía, el Estado, son mayores al 70%. Entonces, Voy a ver una imagen, perdón, que te meto un paréntesis ahí. Una chica que estaba en la calle, que una policía iba a levantarle su puesto en callejero, y la chica termina trompeando a la policía y ganándole a la policía casi en un mano a mano las trompadas. Decía, qué locura, porque esta desconfianza también parte totalmente. del no respeto a la autoridad, el no respeto al otro. Vos mencionabas recién lo de En Venezuela. otro país no sucede Eso eso, no ¿sí? sucede. Argentina tiene mucha Eso es democracia, pobreza también. ¿sí? Totalmente, la Eso es pobreza pobreza. intelectual, la pobreza de confianza y de respeto hacia los derechos del otro. Y no me voy a meter en temas que me parece que son bizantinos, como este tema del derecho al tránsito, derecho al laburo. Me parece que eso realmente es personalizar o buscar una anécdota o un problema. La verdad es que la falta de, si yo no estoy con, yo siempre trato de bajar todas las cosas a la familia. Entonces, si yo con mi mujer tengo millones de diferencias todos los días, pero sigo construyendo un proyecto porque hay confianza, hay una proyección a futuro que vamos a estar juntos, yo creo en lo que va a ser. Ahora, cuando lo que estás viendo es que vos no confías en el otro, que el otro te parece ya casi un enemigo y tenés diferencias irreconciliables, ¿cómo vas a armar un proyecto ni siquiera a 5 años, a 2 meses? Porque vos estás pensando que el otro en algo te va a joder. Y ese es, creo, ese tejido social destruido por la dictadura y la consecución de dictaduras para atrás, que tuvimos 50 años de interrupciones de vida democrática, la verdad que es un elemento sustancial en cómo nos movemos todos. Y este tema de que la Argentina es desconfiada, es ventajista, lo decimos nosotros, no es que vienen de afuera. Y ahí hay un tema de cómo armás un modelo de país en conjunto
cuando lo que tenés hacia adelante no podés consensuar porque el que tenés al lado no confías. Bueno, vamos a una pequeña pausa. Va a ser la primera pausa que vamos a hacer en esta noche. ¿La están pasando bien? ¿Estamos bien? Muy bien. Ya nos vamos a poner las pantuflas en un ratito cuando juguemos. En un rato nada más nos vamos a sacarlo Y esto ya podemos... desde el principio. Pues, Ah, pero me hubiera- arrancá. Yo te vi. Vamos a arrancar que es lo mejor. Si no, sabés cómo terminar con el vino. Chicos, hacemos la primera pausa. Ya venimos, nos vamos a meter con el tema del dólar. ¿Es un dólar imparable? ¿Hasta cuándo va a llegar el dólar? ¿Hasta qué monto va a llegar el dólar? El otro día en Sanz dijo... El dólar tiene que estar a 20 y pico. Lo dijo acá en el mano a mano que tuvimos hace unos días. Tiene que estar a 20 y pico. Ya lo analizamos acá en esta mesa muy interesante en Vino para Vos. Marian, vamos. Nuestro WhatsApp 11-3303-0505. Comunicate con nosotros, danos tu opinión. Así está la noche de Buenos Aires, cielo nublado, se esperan lluvias para el domingo. Escuchamos un poco de hard rock británico, Whitesnake con David Coverdale al frente. El único miembro permanente en todas las formaciones diferentes que tuvo esta gran banda de hard rock británica. Ya venimos, queda mucho más. Vino para vos, quédate en KZO. Más de 20 grados en este momento en la ciudad de Buenos Aires, noche de viernes, relajados. Queda mucho más vino para vos. Podés vernos también suscribiéndote en nuestro canal de YouTube, canal KZO. Y suena una de las tantas versiones de este himno de Jimi Hendrix, en este caso por los Skid Row. Seguimos. Le costaba un poquito el tema de la guitarra, Marian, ¿no? Sí, ¿no? Hendrix, impresionante. Qué linda noche de Buenos Aires. Buenos Aires me mata, diría Joaquín Sabina a esta hora. Qué lindo está, Qué lindo empezar a compartir a los que se van sumando ya todo lo que venimos charlando. Hemos hecho casi una charla global, arrancando por Venezuela. Casi ni tocamos el tema de la nata, sino que se desprendió algo mucho más rico, me parece, en la primera media hora. Y ahora quiero que nos metamos con algo que es muy sensible, hasta creo cultural en la República Argentina, como es el dólar. De hecho, hay frases históricas, ¿no? El que apuesta al dólar gana o pierde. ¿Viste? Vos pensás y decís, nene, apostar ladrillo y ahorrar en dólares. Hay cuestiones culturales de base de generaciones que nos pueden haber inculcado y que es un tema muy sensible. Tan sensible que configura como también dos modelos de país. Aquel que quiere que haya un dólar alto, competitivo, y aquel que espera un dólar bajo para poder acceder a ese tipo de monedas. Y no sé, el día de mañana particularmente hacerse cualquier viaje al exterior y poder acceder a eso o poder... Lo que le está pasando hoy a la gente, que ha pedido un préstamo para pagar algo en dólares, que no se le escape esta situación porque es tremenda. Si vos compraste algo en dólares hoy, la semana que viene quizá tenga mucho más valor, casi un peso más, o 30, 40 o 50 centavos de dólar más. ¿Qué dólar te imaginas de acá a fin de año, Iván? 19.30. 19.30. Sí, pero ¿por qué te digo tan preciso? Pucha, pensé que pará. No sé si Yo no voy a decir no, me quiero decir pregunta algo, nada. porque muchos van a pensar que la tarde estuvimos practicando como diciendo, che, Iván, escuchame, lo voy por el dólar, tiramos un número fijo. No, fue espontáneo. Una locura. Marianito, Le creo, ¿qué con dólar te decimales imaginas? y todo. ¿Qué dólar te imaginas, Mariano, de acá a fin de año? Más de 20 me parece. Más de 20 mangos. No, si llegas a llegar a 19.30 le voy a pedir después números de la quiniela. Todo, Bueno, Pero te digo voy a por qué. pasar esto. Te digo por qué. ¿Cuándo? ¿Primero de diciembre lo pasó esto o 23 de diciembre? Mediados de diciembre. Estás canchero. no sé, la 15 de verdad. diciembre. Pero Y te digo ¿por qué por qué. 19.30? A ver, Porque hablé con... El gobierno tiene un dólar presupuestado a 18 pesos para fin de año, en el presupuesto que se vota en el Congreso de la Nación. Bueno, hoy ya superó la barrera psicológica de los 18. ¿No vuelve a bajar? Bueno, depende de lo que haga el Banco Central. Pasa que este gobierno plantea una flotación libre, es decir, que el dólar Sucia. fluctúe. Libre sucia. Bueno, por eso, pero el planteo ideológico, hay una palabra de tema, la prensa es ideológico, pero tanto el gobierno de Cristina como este son profundamente ideológicos, en registros Coincido. absolutamente diferentes. Esa flotación libre, sucia, bueno, hoy se acabó, hoy la podemos despedir porque el Banco Central salió a vender 300 millones. Con lo cual, si el Banco Central interviene, que tiene capacidad para hacerlo... Y ayer el Banco Provincia. Y ayer el Banco Provincia, sin aval del Banco Central. Lo cual también es interesante como uno ve ahí que Vidal no es Macri, ¿no? Es la gobernadora del PRO, es la gobernadora de Cambiemos, todo lo que vos quieras, pero Vidal no es Macri. Vidal dice, necesito que el dólar baje un poquito porque quiero ganar las elecciones. No sé si Macri está en su cabeza, su objetivo máximo es ganar las elecciones. Pero ¿por qué decía lo 19.30? Pues me lo dijo un funcionario de Hacienda. Pregunté, cuando uno ve el mercado de futuros, de dólar futuro, que en ROFEX, por ejemplo, es algo hipertécnico, pero que te sirve en general no se equivoca, básicamente porque son de alguna manera los que lo definen.
19.15 decía la semana pasada que iba a estar a fin de año. O esta semana, a principio de esta semana. Y con lo cual acá tenés dos problemas. El primero es si el gobierno quiere frenar el dólar, lo puede hacer o vendiendo, cosa que no quería, o subiendo la tasa, la famosa tasa de referencia del central. Si vos subís la tasa, el dólar en teoría se plancha, pero se te enfría la economía. Para la producción. Claro, para la producción. Entonces la economía no reactiva. Entonces la gente no tiene plata en el bolsillo. Es un círculo vicioso en el que me parece que se metió el Banco Central, que los técnicos que están ahí saben mucho más que yo, que prácticamente no sé nada, pero que hoy no sé cómo van a salir. Y el otro punto es el tema, uno de los puntos es menor, pero el tema dólar futuro. El gobierno podría intervenir a través de la venta de dólar futuro para intervenir en el mercado de cambios. Pero es una causa que está judicializada. Cristina tiene un montón de causas, de las cuales la justicia tiene que investigar todas. Ahora, así como en su momento a Macri le hicieron una denuncia sobre la emisión del EVAX, que es una decisión de política económica no judicializable, que me parecía ridícula, la hizo el Frente para la Victoria, también tiene lo mismo de dólar futuro. Es una causa absolutamente ridícula, producto de una cuestión política que tiene Bonadío contra la expresidenta Cristina Kirchner. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver el informe que tenemos sobre el tema del dólar y lo vamos a ir discutiendo. A ver qué dólar se imaginan ustedes. Y si hoy se puede ahorrar en Argentina, me interesa eso. Si alguna vez, tuvieron la chance de ahorrar en moneda extranjera o si ahorran en pesos o cómo se capitalizan. Me interesa si es que lo quieren compartir. Luego vamos a este informe a ver el tema del dólar, qué está pasando en nuestro país. Dale. La economía en crisis. El dólar no detiene su escalada y los indicadores empeoran. En las últimas horas, la divisa avanzó 15 centavos y se ofreció a 18 pesos con 0,1 en el mercado minorista, mientras su impacto en el alza de los precios no cede. Oficialismo y oposición se disputan el sentido de una coyuntura que afecta cada vez más el bolsillo de la gente y hace crecer la conflictividad social. ¿Te preocupa este alza que está teniendo antes de las PASO? Porque decían que esto iba a ser post-elecciones o que quizá a fin de año llegara a 20 mangos el dólar. ¿No te preocupa? No me preocupa, no me preocupa. Probablemente hoy el dólar, para ser competitiva las exportaciones, tendría que estar más de 20. Pero Sainz es Techín, no te olvides. Sainz es Techín. Claro. Sí. El sponsor de Sainz Están es Techín. pidiendo... En las últimas horas, el malestar creció con la viralización de las declaraciones del precandidato de Cambiemos, José Cano, que aseguró en un programa televisivo que la canasta básica de alimentos está en una cifra 3 veces menor al valor real que el INDEC le asignó en junio. La canasta básica debe estar en el orden de los 4.500 pesos. Desde el frente de Sergio Massa, Margarita Stolbizer reconoció que la iniciativa del oficialismo en el Congreso para expulsar a Julio De Vido es una operación distractiva para tapar los problemas de la gente. El sector sindical salió de su largo letargo y la CGT anunció una movilización para el 22 de agosto y las organizaciones sociales advierten que los reclamos y las medidas de lucha irán en aumento. A pocas semanas de las elecciones de medio término, ¿el gobierno corregirá el rumbo de la economía o insistirá como única medida en evitar el tema en los medios? A ver, yo quiero arrancar con vos. Sos un tipo muy viajado. Sí, Sos un tipo puede ser. que te toca, gracias a Dios, vivir o disfrutar de tu profesión y poder estar en cualquier parte del mundo grabando una película y donde seguramente te pueden pagar en moneda de diferentes lugares, quizás la más general es el dólar. ¿Sos de ahorrar en dólares? ¿Sos de pensar en tu cabeza en dólares en este país? Mira, yo tengo una economía muy chiquita, ¿sí? Quizá para otra persona, o sea, yo no creo que soy alguien que vengo a poder decir algo o cualquier salvajada, porque la verdad de economía o de política, a mí me interesa mucho, ¿sí? Y yo miro, pero después yo tomo mis decisiones, pero no creo que lo podía decirlo abiertamente o opinar una cosa que Te lo sea pregunto en muy concreto. constructivo, ¿Sos de comprar ¿viste? dólares? Yo he ahorrado cuando podía. ¿Hoy no podés ahorrar? Hoy, mira, en afuera es como más fácil, ¿sí? En Taiwán, ¿sí? Taiwán también tiene un problema de inflación, ¿sí? Pero Taiwán es como que la gente no se da cuenta, no lo dice, ¿sí? La cosa cambia de precio, ¿sí?
pero no pasa como nosotros. No hay un Nosotros planteo somos- social, no hay una crítica social. Argentina estamos como muy nerviosos Pero a que espera, cada en cosa que nuestro cambia. país. Él No, tiene en el nuestro zen, país. tiene el zen No, obvio. oriental. Obvio. Me mata porque en 2 segundos nos lleva a Taiwán. ¿Viste? Cuando quiere evadir la Tiene el pregunta, zen te dice, oriental. Taiwán. La verdad que la cosa de, bueno, Claro. Taiwán, ¿sé ¿dónde está? Pero pará, déjame bajarte acá. Hoy podés ahorrar acá en la Argentina, en nuestro país. ¿Podés ahorrar? Y mira, últimamente no estoy ahorrando No los estás los últimos años. Yo hago como mucha gente lo que puedes hacer cuando la moneda no está tan estable. Y bueno, uno no sabe porque cuando yo me fui a Taiwán estaba a 16, ahora está a 18. ¿Sí? Y que cambió dentro de 5 meses mucho. ¿sí? Claro, sí. Y yo lo que hacía antes es invertir en refacción de la casa, comprar cosas, ¿sí? Y la verdad creo que muchas personas hacen como lo que hago yo, ¿no? Y no confiar en la moneda, pero obviamente... Han cambiado los valores. Y está bueno lo que vos decís, porque si vos decís, bueno, en una reforma de tu casa, en materiales, es muy probable que también le ganes a la inflación o también al precio de los Es la materiales. forma más que aumenta todo el conservador tiempo. de hacer Realmente cosas. hay gente que también lo está haciendo desde algo más básico. Digo, de comprar hoy 6, 7 paquetes de yerba mate, y que 3 meses después diga, bueno, me gané unos centavos. Somos Venezuela. Eso que consumo mucho. Pero pasa, claro que pasa. Por algo el auge también en los mayoristas, ¿no? Bueno, Fera, creo que fue Fera. Maxi Consumo, que dijo, a mí, no es un penete lo que te digo, pero salió a decir que a él le están comprando como si fuera un minorista. Que en general iban, ¿no?, a comprar grandísimas cuestiones. Bueno, la promo del Banco Provincia el otro día en La Plata, si bien es cierto que cuando hay promos de esa envergadura, 50% de descuento, en general hay una demanda muy importante. A mí me parecía que era más una situación que evidenciaba la crisis que tiene la gente que no tiene plata en el bolsillo, que el aprovechamiento de una promo fuera el Black Friday en Estados Y el Unidos. gran error que cometió el gobierno sacando las cuotas en su Precio. momento. Arranco con vos ahora. Vamos. ¿Ahorrás hoy? Nada. Nada. Pero también vamos a plantearlo particularmente. Nunca ahorré en mi vida. Y la única razón, nunca. ¿Nunca ahorraste en tu vida? Nunca. Yo a los 20 años me fui de mi casa, Sí. trabajaba, pagaba lo que podía, conocí a mi mujer, al mes me fui a vivir con ella. Desde ese momento somos 2 animales de laburo que vamos poniendo pesito por pesito y todo lo que construimos fue para nuestra familia gracias al crédito. La verdad es que, y de hecho, acabo de comprarme una casa, hace unos meses, con los UBA, y yo, si no fuera por mi mujer, por Janina, estoy en bancarrota, tirado, o sea, olvidate. La vida de un rocker, o sea, este look no es compatible con vos, digamos. No, este look es de mi mujer, o sea, olvidate. No, yo la conocí, tenía pelo largo, usaba la misma media siempre. Hoy sos un Clark Kent. Era una foto de ese Doval. No, pero no sabes lo que es una cosa deleznable. Sergio, tremendo. Pero la verdad Un saludo para tu mujer. No, si no fuera por Janina, yo no estoy... O sea, ella a vos es como tu norte para decir, bueno, vamos a invertir acá, vamos a ahorrar en Yo voy y digo, vamos, ella, lo primero que me dice, antes que termines, no. Después de eso empezamos a negociar. Y dura. Pero la verdad es que todo lo que nosotros construimos, porque no he tenido, quizás, algunos han tenido suerte de que el padre le regaló algo, ¿eh? Nadie, nada. Nada. Bueno, pero espera, Sergio, Nada. déjame en detalle, porque vos, digo, accediste a un crédito. Sí. Hoy el sector del crédito hipotecario Ese se ha es el- vuelto más competitivo. Mucha gente ha escuchado acá, hasta el mismo programa, digo, que ha podido acceder. Y sinceramente me alegra mucho. Que por lo menos puedas pagar una casa de acá a 30 años. ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué? Te cuento A ver. una anécdota, o sea, justamente en torno al problema del dólar. Yo, ¿cuándo accedo a una casa? Accedo a una casa, breve historia, cuando el Banco Ciudad saca estos créditos de demostrar que podés pagar durante 10 meses tanto. Y yo cuando vi el precio dije, te dan 1.500 pesos y te dan 100 veces más, o sea, te dan 150.000 pesos con un dólar a 3 pesos. Todo lindo. Genial. La gente se ponía a eso y cuando terminaba de demostrar, ya había inflación, el dólar había devaluado y no podía comprar nada. Yo, por suerte, me arriesgué un poco más de lo que podía. Pero la verdad es que lo que falta es estabilidad, porque, por ejemplo, yo hice el mejor negocio de mi vida. Compré hace 2 meses con un dólar a 14.50, 15.90 y ahora está a 18 pesos. Entonces, esos desfasajes atentan contra clase social baja, o sea, no hay nadie más que lo sufra más. Recuerdo cuando yo trabajaba en medios y trabajaba haciendo sonido, una pasantía en el Banco Central de la República Argentina en pleno 2001. Yo entré un día, explotaba todo, yo tenía 20 años, estaba todo convulsionado, era músico, tocaba poesía, qué sé yo. Distorsión pura. Y estaba en el Banco Central, o sea, yo decía, estos son el enemigo. Pero buena gente, muy buena gente. Y la verdad que les dije, che, ustedes están mal. Me miró y me dijo, no, cuando hay crisis a nosotros nos va bárbaro.
Pero me lo dijo, no, cuando hay crisis, nosotros nos va a barro. Y ahí entendí parte de la historia. ¿Cómo se juega el partido? Y la verdad que el partido lo estamos jugando. Quienes laburamos toda la vida, los que hay crisis, cuando hay indecisión o hay inestabilidad, ganan los que más tienen y los que menos tienen sufren. Y la verdad que el dólar hoy es una preocupación para un sector de la gente. En la última encuesta que hicimos en Capital Federal, el mejor lugar, cuando le preguntaban a la gente si cuando iba al supermercado podía comprar todo, algo o nada, el 63% dijo que algo. El 5% dijo que nada, que es más subjetivo, porque si no puedo comprar nada, ¿para qué vas al supermercado? Pero estamos hablando de que la gente no compra lo que quiere, compra lo que puede. Hay una crisis muy grande y en el mejor lugar del país. Iván, ¿sos de ahorrar? Sí. Yo soy un tipo muy ordenado. Sí. Me imagino... Ya lo envidio. Sí, Lo envidié. Él es impecable en todo. Sí. ¿Sos de ahorrar en moneda extranjera o ahorrás en pesos? Primero yo tengo la ventaja de... No porque el que tenga hijos esté mal, tengo la ventaja de no tener hijos, era lo que decía. Estoy a 3 meses. Es una gran... Se me activa en el reloj la frecuencia cardíaca en este momento. No sé, Nico, acá- te voy a decir algo, paréntesis. Escandaloso. No. Me dice hijo y se me activa solo la frecuencia cardíaca. Pero un breve detalle. Primero no vas a dormir más. Ahí lo tenés, mirá, acá está. Ahí va. Te juro, me dijiste hijo, mirá, ya está. Empieza la frecuencia cardíaca. Está bien. Tranquilo, bicho, tranquilo. No, bueno, así estamos. Después el productor me dice, Cele, me dice, ¿dormiste hoy? No, pero no Acá vas estamos. a dormir más. Sí. Pero el mejor momento profesional de tu vida va a empezar ahora. Gracias. Impresionante. Después te cuento. No, yo te voy a llamar ahora, te voy a decir. Me acabo de meter en este mundo que hiciste la introducción. Vas a recibir 2 llamados míos. Uno cuando tenga el hijo y otro en diciembre cuando te diga, hijo de tu madre, está 19:30. y vas. Bueno, pará, sos de ahorrar. Sí, yo tengo muy esquematizado. Yo tengo no una Janina, sino una Julia también, que también me ordena. O sea, el recorrido fue así también. Sí. Porque uno era un poco más derrochón, por llamarlo como elegante. Sí, por supuesto. Y ahora tengo una libretita como la que tenía un expresidente, con lo que entra y con lo que sale. Néstor. ¿No? Claro. Solamente que yo me ayorné a los tiempos de correr y tengo un Excel. Y bueno, los números tienen que cerrar. No sabés lo que va a hacer ese Excel con los nenes. No sabés, yo tenía un Excel que tenía 5. Ahora tengo una mega planilla que pero tengo una proyección a un año y Chupete. No, pero aparte, tenés el colegio, la Pañales. actividad, Sí, no. el remis, la chica que cuida a los nenes cuando vos no estás. Hay un desglose de cosas que te volvés ministro de Economía. Ahora, sobre ese ahorro que vos tenés, ¿es un ahorro que te permite proyectar el día de mañana, comprarte algo? No quiero entrar en detalle ni hablar de plata en números. Pero pregunte tranquilo, yo no tengo ningún problema. Bueno, pero ¿es un ahorro que a vos te permite proyectar para poder comprarte una propiedad o necesitas de un crédito? O necesitas del Estado que te acompañe en ese ahorro que vos tenés. Sí, sin duda. Sin duda a eso último que dijiste, porque el gran problema que tiene ni hablar, estamos hablando siempre, nosotros formamos parte de la clase media, que en realidad, con lo subdeclarado que están los ingresos y demás, formamos parte todos del decil más alto de ingresos de la población. Es decir, nosotros y el presidente de Techín formamos parte de él. Me hiciste reír porque hoy justo en el grupo salió el tema, en un grupo de amigos, el tema de las declaraciones juradas. Claro. Y dijo un amigo, Escandaloso. bueno, yo tuve una discusión con unos amigos diciendo, somos todos millonarios y nuestras propiedades valen $70.000 multiplicadas por... Somos todos millonarios, no te preocupes, pero es escandaloso. Es escandaloso. Ya voy a hacer una excepción, por eso el tema de la declaración jurada, adelanto ganancia, y vayamos a hablar, me tomo unos minutitos. ¿Sí? Pero el gran problema que tienen, reitero, ni hablar los sectores populares, la clase media es el acceso a la vivienda. Ajá. Había una vez un amigo me decía, no me puedo comprar una casa, pero tomo el café ese muy conocido en mi departamento alquilado. En el kirchnerismo, que era, se fomentaba el consumo, pero vos no podías tener acceso a la vivienda. Eso estaba muy restringido, después salieron los Procrear que no alcanzaron a desarrollarse de la manera que uno pensaba que se podrían desarrollar. Una gran idea igual. Una gran idea, infelizmente discontinuada. Sí, lo que hay en este gobierno, más acceso al crédito, eso es absolutamente cierto, está mucho más activo. Al crédito Porque hipotecario. los personales son No, escandalosos. al crédito hipotecario. He escuchado Pero tasas de mirá hasta el 40%. Pero mirá la tasa que pone el Banco Central de la República Argentina Exacto. para contener al dólar. O sea, 26 puntos, muy claro, difícil. es imposible. Y mira, Y eso que es bajo para lo que se ve. Digo, en la banca privada te vas a un 40% en un préstamo. Y imagínate las Escandaloso. clases populares que no están bancarizados en un banco Exacto. como nosotros, que tienen que ir a ofertas prestamista de la esquina. prestamista de la esquina o las ofertas financieras. las financieras que te dicen 60, 70%. a mí me preocupa del crédito, le soy sincero, de los UBA que decía Sergio recién.
a mí me costó muchísimo entenderlos, el tema de cómo funcionaba el UBA y demás. Y no sé si todavía los entendí, pero que Yo no los entiendo, pero me metí. indexaba. Esto es como lo que hizo él. Pregúntale si sabe qué va a hacer como Pará, padre. Le voy a decir algo. ¿Vos sabés? Eso es Le increíble. voy a decir algo que es históricamente así. No sé si tendrán algunos viejos que cada tanto consulten para decir, che, viejo, me gustaría invertir en esto, me gustaría hacer esto. A mí me pasa particularmente, y siento que también es parte de una generación, mis viejos tienen entre 60, 65, casi 70 años. Y saben que, pese a que han vivido en muchas cosas, situaciones repetidas, son como esperanzados. Pero esa esperanza, yo voy comprobando que todo el tiempo se va derrumbando. Y les voy a dar un ejemplo muy concreto, con el tema del dólar. Viejo, no sé, me gustaría meterme en un crédito para ver si puedo comprar un departamentito. Tranquilo, me dice, después de que pasen las elecciones va a mermar todo, se va a tranquilizar, se va a acomodar la cosa y ahí va a volver a reflotar. Ahí. Y yo, digo, desde la corta experiencia, mis pequeñas inversiones, desde comprar un colchón apenas llegué acá a Buenos Aires, hasta mi primer motito, hasta mi primer autito, siempre pensé desde tu manera. Digo, que si no es ahora el riesgo extremo que se toma en ese momento, que te pesa muchísimo, que es carísimo y que duele un montón, No lo sé. siempre en el transcurso del tiempo terminás ganando. Porque eso que querías desear o que querías comprar en ese instante, si bien en este momento presente ahora, quiero comprar una casa de $70.000, me suena carísimo, con una cuota de, no sé, 10.000, 15.000, 20.000 pesos, me suena una fortuna. De acá a 3 años es muy probable que esa cuota suene un poquito más liviana. Digo, y ese es el país que lamentablemente venimos construyendo nosotros. Tenés una experiencia previa que es el 2001 que no se ejecutó ninguna hipoteca. O sea, y eso siempre lo digo yo cuando me hablan de tomar o no, vos tomás mucho. Yo tomé los riesgos en un marco donde, primero, no tenía otra opción si quería vivir un poco más tranquilo. Y segundo, que no existe el momento perfecto. O sea, no sé cómo te pasó con tu hijo, no sé, vos no tenés hijos, vos no estás en planes de tenerlos tampoco. Pero la verdad que yo hace justo esta semana recordé el momento que dije, voy a tener hijos. Mi mujer venía insistiendo durante un poquito de tiempo y fue una decisión que cuando vos la pongo, salgo de ahí, esto es una locura. O sea, alquilaba, no tenía una seguridad de crecimiento, ¿no? Lo que pasa es que cuando tomás ese tipo de decisiones, si las tomás en términos de velar incertidumbre, estás frito. Pero es la mayor proporción. ¿Sos propietario? ¿Tenés interés en comprar algo? Sí, heredado. Heredado. Heredado, que es casa de mi papá. Afortunado, ¿no? Sí. Digo, sos de... Sí, la sos verdad que una sí. cierta Esa es la manera de conseguir una casa en Argentina. Esa- Yo quiero. Y en ese Estás equivocado, estás en el camino equivocado. Ahora no, pero en otro país tampoco. O sea, eso está sucediendo en Taiwán también. En Taiwán. Me van a odiar El porque caso. toda la noche yo digo lo mismo. Pero No. es verdad, te estoy diciendo que en Taiwán los jóvenes ahora no tienen capacidad para conseguir un departamento. No, eso fue en la época de nuestros padres, sí, ahora no. Saben que a mí me encantaría, digo, desde ciertas decisiones políticas, que esto cada vez se motive más. Porque digo que la generación nuestra, que compartimos casi las mismas edades, somos las que el día de mañana vamos a estar ahí en ese lugar y que obviamente esperamos que este país siga empujando para adelante. Porque por algo estamos acá, por algo estamos discutiendo o charlando. Me parece que es interesante que esto pase. Sí, El rol que le toca a cada uno. A ver. algo muy esperanzador, yo que soy un pesimista militante, que es que nuestra generación, no lo pongo en años, ¿no? Pero digo, la generación que viene, si querés, después de la de los Massa, los Kicillof, esa generación, tiene un registro distinto. Tiene un registro distinto de conversación, de generosidad, no tiene vicios que tiene... Pero no lo digo como un sentimentalismo bobo, como una proyección. Lo digo de verdad porque lo practico. Nosotros tenemos, que no importa, no lo voy a nombrar porque por ahí no quieren, pero como una mesa que me gusta llamarla multitasking o multidisciplinaria, de gente de diferentes espacios, que hace diferentes cosas, todos generacionalmente empatados. Y ves algo que yo no detecto en las generaciones siguientes, que es esto, ¿no? Es la generosidad, que es, hay más apertura, ¿no? Hay más apertura a lo diferente y a lo diverso. Y eso se ve también, yo lo destaco siempre en el Congreso de la Nación. En el Congreso vos ves a espacios trabajando en conjunto en leyes determinadas, fuera del ruido que uno ve en los medios, ¿no? El trabajo en comisión, el trabajo en las sesiones, de espacios muy distintos. De espacios muy pero muy distintos, y eso pasa permanentemente. No se destaca nunca eso, no se destaca nunca, pero así como Ignacio decía lo de la posibilidad de destacar algo virtuoso de la Argentina, yo quiero destacar eso.
porque, como dijo en algún momento Guillermo Francella, en un programa de televisión muy visto, no es todo malo mi país. No es así mi país. Y yo coincido. confirmo lo que él dice. Sí, efectivamente, porque en otro país, o sea, Argentina, estamos como muy interesados en lo que está pasando en el país. Nos interesamos la inflación, nos interesamos la política, nos interesamos muchas cosas que no suceden en otro país. O sea, es como que no le importa. Vos mencionaste a Trump y en Estados Unidos hay un 70% de la población que no tiene la menor idea de lo que está pasando. No, o sea. claro, no tiene idea de lo que está pasando. Hay no otro les involucramiento. importa. Por ahí tienen vida demasiado cómodo. Bueno, por ahí nos tocó vivir una situación más difícil y eso nos empuja a tener esa actitud, ¿sí? Que yo no lo observaba 10 años atrás. Podría decidir que esta noche estuviésemos hablando del bailando y no por menospreciarlo, pero podríamos estar hablando de cualquier otra cosa. Y me parece que estamos tocando un montón de temas desde lo personal y particular o general que me parece que son más enriquecedores. ¿En qué te metiste vos? ¿Qué te metiste vos? Yo quiero darte un lugar para aclarar porque también hay temas como la justicia. Sí. No, yo volví el jueves. ¿Qué hiciste, y el hermano? viernes me avisaron que me llamó mi hermana, estás en todos los portales diciendo que vos tenés un local en el barrio chino, vendés perfume trucho y estás preso. Sí. Y yo no entendía nada. Bueno, en Argentina que esté preso y esté acá no sería Taiwán, imposible. eso no pasa. En Taiwán no pasa. Sí, bueno, efectivamente con mi abogado nos fuimos a investigar en la fiscalía, ¿sí? Resulta que efectivamente hubo un allanamiento en Barrio Chino a un local y detuvieron 3 personas y el muchacho, o sea, son 2 mujeres y un hombre. Y ¿El local es tuyo? No, yo no tengo ningún local, no vendo perfume, ¿sí? Yo no Ya me me interesaba enteré mucho todo más lo la que pasaba, mitad. ¿sí? Y el muchacho, antes de ser detenido, que el muchacho tiene 10 kilos más que yo, dijo, yo soy el actor de un cuento chino. Mentira, no. No, es hermosa la anécdota. ¿En serio pasó? En serio ¿En pasó serio? eso, sí. Obviamente la fiscal dice, no me importa si sos actor de un cuento chino, te llevo igual, ¿sí? Y eso trascendió a algunas periodistas que lo escribió. Claro. No, me parece no me llamaron. espectacular lo que Hermoso. No me llamaron. Es hermoso. Miren, ahí está Ignacio Wang, uno de los delincuentes, dijo que era el actor de un cuento chino para No zafar. lo puedo creer. Excelente. Pero, ¿sabes qué pasa? Hermoso. Es medio Springfield, ¿no? Eh. Que va la policía y dice, yo soy el de un cuento chino. Entonces Listo. la policía dice, vamos a empezar. ¿Dónde está Darín? Que venga Bombita a rescatarte. A ver si te Ahí animás. Claro, ¿qué lo Sí, parió? bueno, pero mirá, pero Eso en el Taiwán no resultado, pasa, ¿no? claro, no sé, pero Bienvenido pasa a otra porque un cosa. cuento chino no sí, conoce nadie allá. claro. Nico. Pero hay un daño efectivo y un resultado que es una difamación hacia mi persona. Yo no tengo Tremendo. nada que ver con eso. ¿Crees? Y al día siguiente está en 30 portales esa Pará, ¿te noticia. llamaron más productores después de eso? Porque viste que yo Mirá. no entiendo mucho ese mundo, pero las vedettes aparecen Sí. y después los llaman. ¿Tenés ahora Pero mirá, propuesta de trabajo? Gracias a Sandra Torlucci, que es la rectora de mi facultad, de UNA, ¿sí? la Escuela Leal de Dramática Nacional, ella me preguntó, ¿en qué puedo ayudarte? Y me dijo, bueno, ayúdame a conseguir a un medio para esclarecer esto. Y ella me consiguió América Noticias, ¿sí? Y gracias a eso, a partir de ahí, me empezaron a llamar todos los medios para que yo pueda esclarecer eso. Quería darte el lugar para que también lo dijeras acá. Gracias, Me parece que es Nico. súper válido. No, es interesante. ¿Se dan cuenta hasta dónde también? Yo no puedo creer, en esta escala pequeña me que ataca es de risa. humorístico, en el juego de la política también pasa y pasa mucho. Sí. Porque muchos también dicen, che, está procesado, está investigado. Y hay que ver sobre esos tiempos cuál es la justicia mediática, cuál es la justicia social y cuál es la justicia real. Sobre esas 3 cosas siempre sacamos conjeturas. Y es mucho más fácil decir, quizá a alguno le llegó erróneo y es tipo el teléfono descompuesto. ¿Viste el del cuento chino, boludo? Se le llama en Cana, Exactamente. vendía perfumes truchos. Anda a sacarte ese Porque mote. no importa la verdad, importa lo verosímil. Ahí está, Sí. gran conclusión. Vamos a una pausa, la última. Ya nos metemos con un juego muy divertido y también con un momento emotivo acá en Vino para Vos. Dale. Nuestro Twitter, @canal KZO, el hashtag vino para vos o el hashtag. ¿Cómo están, amigos? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos al mejor día de la semana, al santo grial de la semana, al viernes, al mejor día, al que todos ya empezamos a programar algo para descansar, al viernes que nos invita un poquito a ponernos unas pantuflas, a extendernos un poquito y sacarnos los zapatos. Si es que los invitados de hoy se van a animar. Bienvenidos, como digo, al lugar donde vamos a empezar a debatir y a compartir con ustedes lo que pasa, lo que ha pasado esta semana. Hay mucha noticia. Vamos a estar hablando del tema del dólar, vamos a estar compartiendo con todos ustedes un montón de situaciones que obviamente las vamos a poner en debate como vos las haces con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de laburo. Marianito, querido, muy buenas noches, amigo. Hola Nico, buenas noches de viernes para todos. ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, me alegro mucho. Ya en la recta final, amigo. En la Estoy recta para de abrir final un se vino. nos fue una nueva semana. Estoy para abrir un vinito, para Así relajarme un rato, para pasarla bien.
Es todo lo que pretendo de este programa esta noche, ¿ok? Nos relajamos. ¿Arrancamos? Arrancamos este capítulo número 47, noche de viernes, en Vino para Vos, y le damos la bienvenida a Sergio Doval. Él es director del programa Opinión Pública de la Universidad Abierta Interamericana y profesional de la comunicación, también músico. Bienvenido, Sergio. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Excelente. ¿Todo tranquilo? Y con un vino cerca es imposible. Ya lo abrimos, ya lo Es destapamos. imposible estar mal. Además, ¿quién vino, Marian? Está con nosotros Iván Yarotsky, periodista, conductor de radio y televisión, hincha fanático de River y Messi. Es lo único malo que tiene. El resto es perfecto. Ivancito, bienvenido. ¿Qué tal, Nico? ¿Todo Buenas tranquilo? noches. Sí, bien. muy Gracias bien. por venir, ¿eh? Esperando las pantuflas. ¿Te vas a poner una pantufla? Sí, muy bien. Es la más polémica esta noche, ¿eh? La rosa, aquella. Hoy es viernes de No, pantuflas. pero esa. Hay que animarse. La sí. tenía yo. Se están peleando por la rosa. Me gusta que se peleen por la polémica. Además, María, ¿quién vino? Bienvenido también Ignacio Wang, actor y fue protagonista en un cuento chino. Bienvenido, genio. ¿Qué tal? ¿Todo tranquilo? Bueno, la verdad Bueno, que movidito, venía ¿no? con un quilombo bastante Bueno. fuerte. La película de un cuento chino, aunque no lo crean, la vi la primera vez que fui a China. Aunque no lo crean. Ah, ¿en la el única avión? película que no era de la industria de Bollywood, porque era una empresa catarí, era un cuento chino. Y yendo a China me clavé un cuento chino. Excelente, obviamente. Me encanta que estés acá. Bien. Gracias, gracias. Bueno, tenemos un vinito. ¿Todos tomamos vino acá en esta noche? Bueno, este es el vino de Vino para Vos. Es un vino que se deja tomar muy bien. Tiene una picadita también al lado de ustedes para que vayan acompañando, porque si no se me van a ir un poco mareados. Hay varias botellas, así que sea una noche Podemos. que se deje disfrutar. No se preocupe por la cantidad, sí por la calidad. ¿Quién se anima a descorchar? Yo no tengo ningún problema. Entonces adelante, acá arrancamos. Yo te voy a reconocer Con el- algo. ¿Qué pasa? No sé. ¿No sabes descorchar? Vos sabés que ¿Sabes prender el fuego al asado? no sé hacer asado, no sé manejar Ahí y no está. sé descorchar el Es directamente proporcional a la personalidad. ¿Vos sabés descorchar el vino? Sí, por supuesto. Sí, ¿sos de tomarte un es poquito, que Tito? cocino con vino Apa, blanco, ¿no? ¿Qué cocinas? Comida china. Comida china. Sí, ¿Y en qué realidad- sale con vino blanco ahí de comida china? No, lo usamos dentro de la cocción. Dentro de la cocción. ¿Pero para qué? ¿Para hacer algo que, como qué? Lo que pasa en la comida china suele usar vino de arroz, ¿sí? Ah, vino de arroz. Sake, lo Ah, el que- sake. claro. Es más fuerte Sí. que la pelota. ¿Cuántos Claro, grados tiene el pero... sake? ¿eh? ¿Cuántos grados de alcohol? 50. 50 grados. No. ¿Sabes cómo salí mamado después de ahí, no? Te Bueno. sacan. Bueno, estando acá, Por bueno, suerte tengo esto- que reemplazar el vino blanco por sake. Ah, mirá, y Claro. soy de tomar. El sake es más fuerte que el whisky. Sí, sí, Una sí, grapa más o menos la Y cantidad. no, de por alcohol. eso no se toma, se usa para cocinar. Claro, yo me acuerdo una vez que me dieron para tomar un poquito de sake. Bueno, Sí, es obviamente fuerte. terminé ahí prendido fuego en la boca. Es muy fuerte. Es muy fuerte. No, esto es un poquito más relajado. Sí, sí. Es un poquito más relajado, se deja tomar bien. Bueno, a ver, les voy a explicar un poco cómo es este programa. Dale. Hay un hotel en China que tiene 7 estrellas, cuyo 7. eslogan es un lugar para que no te sientas como en casa. Entonces yo no quiero que se sientan como en casa, o sea, quiero que se sientan perfectamente cómodos o perfectamente incómodos. Y esto lo digo porque hay mucha gente que sale de casa y se siente más cómodo saliendo de casa. Hay gente que se siente más incómodo saliendo de casa. Así que ustedes verán cómo se sienten en esta noche. Vamos a hablar de actualidad, tengo juegos, nos vamos a divertir y sobre el final prometo que nos vamos a emocionar. Es un momento en el cual los voy a invitar a partir de ahora que vayan pensando un lugarcito en el cual sienten en algún momento de su vida que cometieron un error grave. Y ese error se transformó en un aprendizaje o todavía es una materia pendiente. Pero lo vamos a revisar sobre el final. Es un momento muy especial que se llama Mea Culpa y que lo vamos a compartir entre todos. Ahora nos vamos a meter con la actualidad porque lo primero que quiero que hablemos tiene que ver con el periodismo, un periodista, un país o un modelo de país como es Venezuela y lo que ha pasado, por ejemplo, con Jorge Lanata, que lo terminaron deportando por querer o intentar hacer un informe periodístico. Tengo un informe y lo empezamos a debatir, a ver qué pasa en la actualidad argentina, otros países, lo que estamos mirando, lo que estamos consumiendo y lo que estamos viviendo sobre todo nosotros acá. Miren. Según fuentes oficiales, Jorge Lanata no pudo ingresar a Venezuela por no contar con los permisos necesarios para realizar su actividad periodística. El país vive una profunda crisis a raíz del rechazo de la oposición a la convocatoria oficial a la elección de una Asamblea Nacional Constituyente que decida sobre el proyecto del gobierno de reforma constitucional. Con las calles ocupadas por protestas contra el acto eleccionario, el conductor de Periodismo para Todos había llegado al país junto con 2 colaboradores de su programa para cubrir el acto eleccionario del domingo. Horas después del incidente, Lanata fue escoltado hasta un avión para que abandone Caracas con destino a Panamá. El periodista desmintió la versión oficial y desde ese destino acusó al gobierno venezolano de mantenerlo incomunicado durante horas y de impedir su... Es que se reían acá. El cameraman. Lo dijo el cameraman. ¿Quién lo dijo ese canal de risa? ¿Quién lo dijo? Dijo vos, Richard.
Te tiro algo que... Dale, tira cualquiera. Del Caño, lo dije. Del Caño. Claro, No, para ¿cómo poner no? algo totalmente No, fuera del lugar. Chicos, están diciendo muchos políticos. Ojo, no se lleven una sorpresa. Antes era político. ¿Quién lo dijo? Dale, vamos. A ver. Rogelio Frigerio. Dixit. Mirá vos, Marianito, ahí está. Así es. En Provincia de Buenos Aires vamos a ganar con más del 70% de los municipios. ¿Está bien lo que dice o es erróneo? A ver, ¿qué dice usted? No. Acá el especialista. No, yo no. Bueno, depende de qué municipio se esté hablando, o sea, pero la verdad que ya la primera sección y la tercera la va a tener muy difícil. No, Muy difícil. ¿Quién gana en Provincia de Buenos Aires? Mira, tuvimos una charla. 19.30, yo dije el dólar 19.30. No. Jugate. No me voy a jugar. No te vas Me a- parece irresponsable eso. La perspectiva, ¿qué indica hasta No, ahora? la semana pasada El nosotros prolijo teníamos fue- números donde Cristina estaba por arriba de Bullrich, 2 puntos. Pero no lo digo por miedo a equivocarme, sino porque creo que es irresponsable hablar de números a 2 semanas de una elección. bien eso. Ok. Y de hecho hace una semana que no decimos nada. Y como se lo decía antes, ahí lo hablábamos. O sea, el proceso eleccionario es un proceso democrático que hay que respetar y que falleció gente, hubo sangre, nos dolió y no se puede reemplazar por una encuesta. Me parece súper respetable tu opinión y encima que los políticos hoy en día ponen, ya no creo en las encuestas, te dicen los políticos y la tienen ahí, es como que nosotros nos queremos en el rating. ¿no? claro. Por Dios. Bueno, señores, vamos con la tercera y última, Maranito. A ver. Así es, nadie se lleva a los delfines por ahora, empatados en 0. Mirá, son allá, es mío, qué lindo este que delfín son. es mío. Qué lindos son, mirá lo que son. Vamos con la tercera frase. A ver, los últimos 2 años hemos vivido con la ilusión de la inversión. Ay, la dijo leí él. hoy. Te veo Massa. Massa. Nacho, te veo complicado, ¿eh? Estás ahí buscando en Taiwán, pasaste por Google por todos lados, ¿eh? A ver. ¿Gustó? Lustó. Está muy afilado también, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Yo iba a hacer algo muy antiético, que era montarme a lo que dijo Sergio. Pero voy a decir, aún a riesgo de perder, Roberto Lavagna, porque presentaron el programa de emergencia económica. Pensé que ibas a decir Roberto Navarro. Que no te tomen por boludo, ¿eh? A ver, dale, mándale. Roberto Lavagna. Sí. No arriesgó. Bien, Iván. Se lleva el punto de la No victoria. tenés a quién darle los delfines y te los llevás. Escuchalo, Delfín, escuchalo. Ahí está, impresionante. La noticia la vi, la foto la vi, pensé Tiene que había dueño. sido más. Espectacular. Bueno, Estuviste muy bien. Después elegís son 2 nombres en las redes sociales te van a dar. Olvídate, para Delfín. olvídate. Las Qué encuestas de maravilla. Twitter. Debemos ser el único programa que regala delfines. Espectacular. Bueno, amigos, hasta ahora todo muy bonito. Hemos hablado de actualidad, hemos hablado de política, hemos hablado de economía, hemos hablado de nosotros y nos hemos divertido un ratito. Pero ahora los quiero llevar a un lugar donde me parece que es súper significativo y no sé en cuántos lugares tenemos la chance a veces de hacerlo. Más allá de la televisión. Abstráiganse un poquitito. Yo les dije en un principio que este lugar se iba a llamar Mea Culpa. Y los invité cuando arrancó el programa a que pensaron un momento en sus vidas donde sintieron que cometieron un error importante y ese error se transformó en un aprendizaje. O todavía es una materia pendiente. Puede ser un aspecto familiar o profesional. A veces cuesta reverlo, pero muchas veces cuando nos vamos y nos acostamos, yo les puedo asegurar que seguramente lo piensan. Y lo piensan muy seguido. Y lo recuerdan muy seguido. Yo les voy a dar un par de ejemplos con algunos de los invitados que han venido acá para que vean cómo es bien esta sección y quiero que se animen y compartan un mea culpa conmigo y con la gente. Miren. O sea, se muere mi abuelo y al otro día Atlanta jugaba para salir campeón. Y estábamos en el velatorio ya después de varias horas y me fui. Dije, o sea, mi abuelo me diría, andá. Y me fui a la cancha y duré hasta el entretiempo, que me puse a llorar solo. He lastimado a muchas personas, ¿sí? Me considero una mala persona, soy un egoísta, soy un sorete. Tuve una gran pelea con mi papá. Él me pidió que le hiciera una sopa. Y yo, enojadísima que yo, no hice nada, se fue a dormir y a la mañana siguiente apareció muerto. Hubiera hecho esa sopa esa noche. Mi sexualidad la arranqué tarde. Ahí sí me arrepiento de no haberle dicho a mis hijos. Ellos se enteraron y lo que más les dolió que yo no se los dijera. Me gustaría mucho hablar con mi viejo. Yo lo perdí a los 14 años. Me gustaría contarle de mi vida o contarle cosas que hablamos muy poquito en aquel momento y que quizás él partió sin saber algunas cosas mías que yo se las tenía que haber contado. Como que me quedo eso pendiente y pasa el tiempo. Se extraña. Sí, claro. No poder ser madre las 24 horas del día. Haberlo dejado hace tantos años
y que él no haya elegido venir con la madre y se haya quedado con el padre en su país. Me encantaría estar en su vida. Yo hoy no conozco a sus amigos, no conozco mucho a su vida. Yo fui muy apegada a mi abuela paterna y cuando ella cumplió 93 años ya estaba muy mal físicamente y me acuerdo que ella me decía, bueno, que ella se quería morir. Entonces decidí llevarla a un geriátrico con mucho dolor. Entonces yo cuando la iba a visitar al principio lloraba y lloraba y lloraba. Y llegó un momento en el que no pude ir más del dolor. Llegué a llegar a la puerta con el auto e irme. Pasé como 1 mes y medio sin verla y murió. Y aprendí que soy humana y que hago lo que puedo. Lo único que sabe es mi amigo. Es un secreto. La verdad que me hiciste una pregunta y te quiero ser sincero. Creo que la cagada más grande que hice en mi vida es dejar mi familia. Porque nadie me hizo nada. Nadie me hizo nada. Y me fui, me enamoré de otra chica. Y cuando lo veo a mi ex señora, sí me gustaría decirle, Néstor, mirá. Adelante de todos mis hijos, decirle, Cookie, discúlpame porque te cagué la vida. Ya lo está diciendo. ¿Entendés? Bueno, lo acaban de ver. No es fácil. Pero es súper sensato a veces revisar un poquito lo que nos pasa también espiritualmente o emocionalmente, y ese es el objetivo un poquito que tenemos en esta noche. ¿Te animas a arrancar? Sí, lo tengo muy claro además. A ver. Yo tuve un proceso entre 2012 y 2013 en el que el 26 de febrero falleció un gran amigo mío en un accidente de tránsito. El 20 de febrero, el 26 de marzo mi viejo y el 5 de septiembre del año siguiente mi vieja. Así fueron en efecto dominó. Y yo tengo una relación con en esas situaciones siempre pensaba que tenía una relación con la muerte de mucho rechazo. Si se puede usar el humor negro, es una frase de Woody Allen que le preguntaron qué opina de la muerte y dijo estoy en contra. Ahora, yo negando por completo la muerte del Chelo, no fui yo soy de Bahía Blanca y no fui para allá al velorio por una cuestión fueron todos mis amigos. Me acuerdo que estaba caminando por acá, por Avenida Córdoba, y los llamé a los chicos que estaban reunidos en la casa de Santi, uno de ellos. Estaban todos juntos y yo estaba solo caminando por Avenida Córdoba y ahí el no estar con la familia de él, no estar con mis amigos, que era el grupo común, eso es una cuestión de la que me arrepiento. Y después con mis viejos una cuestión muy de adolescente, si querés, tardío, porque yo tenía 22 años cuando se murieron. Hubiese preferido tener otra relación los últimos años, una relación más madura, más vinculada al afecto que a la tensión, más vinculada a la compañía que a la resistencia como que tiene uno a esa edad. Son dos cuestiones que yo las tengo muy, muy claras y lo peor de todo es que no las puedo resolver. Eso es lo más jodido. ¿Qué no puedes resolver? ¿Los pensás todo el tiempo? Claro, no lo puedes resolver porque, exactamente, y no hay forma, no es que vos, Néstor decía recién, Segovia hablaba de una relación de pareja que había tenido, que había abandonado a su familia. Hasta eso vos tenés a una persona a la que podés ir y decirle, cuando se muere alguien ya está. Digamos, no hay forma de sanarlo eso. ¿Te quedó pendiente algo para decirle a tu amigo Chelo? No, pendiente de decirle algo no. Pero sí, te reitero, me reprocho el no haber estado en ese momento que hubiese cerrado algo de alguna manera, ¿no? Y quedó un poco inconcluso. Pero también es cierto que en esos momentos, a esa edad, y en cuestiones que uno a los padres espera enterrarlos, a los abuelos, a los amigos, es más raro. No saber cómo reaccionar me parece también relativamente natural. ¿Y con tus viejos te quedó algo pendiente? Sí, los últimos tiempos era, yo vivía acá, me había venido a vivir a Buenos Aires, un poco me hacía acordar lo que decías vos de la primera plata para comprarte un colchón, ¿no? Esa movilidad social, y yo le puse mucha cabeza y mucho cuerpo al trabajo, aún hoy, y dejé de lado, yo no iba a Bahía, no los visitaba, cada vez que me llamaban era una cuestión de, bueno, sí, pero estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, entendé que estoy haciendo esto, no me cargues la paciencia, por decirlo de un modo elegante, y bueno, y en un momento
no te llaman más, no le puedo decir que no te carguen la paciencia. Y lo dice bien Al Pacino en Perfume de Mujeres, el último monólogo, que uno le preste atención a los padres mientras están vivos porque es importante. Gracias, Iván. Gracias por compartirlo. ¿Nacho? Sí. Yo iba a decir, lamento no haber sido más obediente con mis padres, con mi mamá que ha fallecido, pero pensé que prefiero dedicar mea culpa a alguien que está vivo, ¿sí? Que algo quizás muy chiquitito, pero que yo nunca comenté con nadie sobre eso. Mi sobrino, Cristian, que hoy tiene 18 años, ¿sí? Mi hermano se casó joven y bueno, cuando tenía 3 años, ¿sí? Un nene, es un gordito muy simpático, pero justo en ese momento yo no, o sea, la familia, mi hermano vivía en casa, era una casa donde vivíamos todos, y yo no tenía la mejor relación con mi hermano ni con mi cuñada, ¿sí? Y eso me hizo a no tener esa linda relación con el sobrino, ¿sí? Pero es un nene de 3 años, ¿no? Él estaba jugando con el Lego, ¿sí? Y con el Lego haciendo torres, ¿sí? Y me dijo, tío, jugá conmigo, ¿sí? Y yo vine y agarré un avión y le tiré las bombas. Le destruí sus torres. Él se puso a llorar. Y yo vi que yo no podía remediar eso, ¿sí? A un nene que estaba jugando, construyendo un edificio y yo le tiré bombas a su... bueno, el nene creció, ¿sí? No se acordó de lo que... Yo, de hecho, estuve ahí la semana pasada con él, pero tampoco es que saco para decir eso, que Cristian, lo lamento mucho por lo que pasó, ¿no? Él tenía 3 años, él ni siquiera se acuerda, pero lo que quiero decir es, los niños crecen y ese momento son tan... Vos vas a ser padre, ¿no? Y es un consejo para vos de que siempre piense que esos momentos, a mí me tocó ser tío, ¿sí? A vos te va a hacer tocar padre. Y entrar en su mundo, ¿no? No le tiremos bomba a sus edificios, ¿sí? Que su llanto hasta ahora no lo puedo olvidar, ¿sí? Y es algo que no me puedo perdonar. ¿Es así? ¿Y se lo dices a él también? Sí, creo que sí, es la primera vez que lo cuento. Es maravilloso. Gracias. Y es maravilloso porque es algo que lo estás sacando afuera. Sí. Y ya lo tuviste guardado mucho tiempo. Ajá, es verdad. ¿Pensás ser papá? Y mira, no soy tan positivista en ese sentido. Y no sé, tengo más la idea de un budismo, ¿sí? De que para el budismo vivir es como volver, uno viene al mundo para pagar una deuda, ¿sí? Y aprender, ¿sí? Yo creo que vengo a aprender, ¿sí? Yo no descarto el amor, ¿sí? Yo no descarto estar en pareja en el día de mañana, ¿sí? Pero hijo, no sé. Perfecto. Gracias, Nacho. Gracias por compartirlo. Gracias, Nico. Te toca a vos ahora. Es un peligro que hiciste. A ver. Básicamente porque yo soy un llorador compulsivo, así que sostener en el momento de mi casamiento, yo lloraba y mi mujer estaba chequeando la libreta sanitaria, no sé qué, lo cual fue así. Es muy difícil buscar un mea culpa porque soy un tipo muy afortunado. Tengo una mujer y 2 hijos realmente increíbles y que les di todo y me dan todo. Pero definitivamente quizás, hablando de lo que hablamos antes de los padres y lo que yo con amigos defino como una generación rota, que sufrió la desilusión. Yo viví durante... Y aparte porque yo hablo con cualquier persona en los 5 minutos, le cuento toda mi vida, le cuento todas las cosas que me pasaron. Entonces he hecho mucha catarsis de lo que fue la vivencia de la separación de mis padres, 40 años de matrimonio, no importan los pormenores y no importan los lados. Lo que sí definitivamente, en ese lugar, éramos una familia que en las apariencias estaba todo bien. Mis padres jamás habían discutido delante mío. De hecho, cuando yo me voy con mi mujer tiene un carácter
bastante interesante, por así decirlo. Yo al año me voy unos días y al año de estar viviendo con ellos, yo me fui al mes, al año, me voy porque ya este nivel de confrontación yo no lo entendía. Imagínate, volví a casa de mis viejos, les dije, lo que pasa es que estamos discutiendo todo el tiempo y ustedes nunca vi que discutan. Y ellos me dijeron, lo que pasa es que nosotros cerrábamos la puerta y nos matábamos. Ahí entendí una enseñanza más de lo que es lo que ven los hijos y cómo uno se proyecta. 40 años después, ellos, 40 años de casados, se separaron bajo una situación no muy feliz. Mi papá cometió muchos errores, pero en ese momento de tanta revolución familiar, yo opté por cuidar a mi familia, a Felipe, a Kiara, a Janina. Y en ese lugar traté de aislarme de los problemas de mi familia y mi mamá tuvo que vender la casa sola. Yo no iba a visitarla. En consonancia con lo de Iván, empiezo a medir a las 6 de la mañana, a veces termino a las 11. Me gustaría llamarla, tener tiempo. El otro día calzó y casi más la llamé para... Ella está atendiendo, es doctora, es una eminencia en lo que hace y un ejemplo para todos nosotros porque es una bestia. Por lo que luchó, por lo que logró. Y la verdad que en ese momento, cuando ella vende el departamento sola, un departamento donde habíamos vivido todos, se mudó sola. Yo no la ayudé en nada. Wow. No cargué quizás un auto al final cuando ya estaba todo. En ese momento lo mío era, tengo que preservar a mi familia, mis hermanos no terminaron pasándola muy bien, yo tenía a mis hijos y mi mujer para apoyarme. Y en ese marco, hace poquito me mudé. Durante un mes sufrí lo que es la mudanza y no puedo parar de pensar lo que debe haber sufrido ella cargándolo sola, sin nosotros. Y la verdad me gustaría volver atrás y ayudarla, pero son las decisiones que uno toma. ¿Te puedo pedir algo? Y ojalá lo cumplas. Cuando salgas de acá, llámala. Y decirle lo que te salga. Pero si algo vale este momento es para eso. Lo que acaban de contar ustedes sirve de ejemplo para muchísima gente. Y les agradezco de corazón. Yo me quedo con una energía tremenda porque hablamos de economía, hablamos del dólar, pasamos, nos divertimos un rato, pero se dan cuenta cómo terminamos, ¿no? De una manera muy reflexiva, muy profunda y muy sensata. Quizás ustedes no se conocían o sí, y hoy se regalaron algo y me regalaron algo particular. Les agradezco. Gracias. Gracias por compartirlo. ¿Hacemos un brindis, les parece? Sí, claro. Creo que esta cosita quedó pinchada justo ahí a lo último. La mía está vaciándose consecutivamente. Este vidrio no es bueno, lo voy a cambiar porque filtra. Te pido por favor. Nos ponemos de pie, chicos. Un brindis cortito y cerramos esta semana con todo. ¿Por qué brindamos? Cortito. Yo por mi país voy a brindar. Salute. ¿Por qué brindamos? Sí, por el país también. Salute. ¿Por qué brindamos? Por los argentinos. ¿Por Argentina? Sí. Señores, yo brindo por ustedes y por el tiempo. Meranito, que tengas una buena noche y un buen fin de semana. Gracias igualmente para vos, Nico, y gracias a los invitados. Buen fin de. Gracias a todos, chicos, a todos los cámaras que hacen un laburo excelente, a los productores, sonidistas, a los al dire, a todo el equipo técnico, luces, micrófono, bueno, a todos los que están, porque sin ustedes este programa no tiene este clima. Y el respeto absoluto que tienen, se los agradezco de corazón. Y a ustedes, por supuesto. Que tengan un gran fin de semana y, como siempre les digo, sean felices. El resto son consecuencias. Hasta el lunes. Chao. Salud, amigos. Salud. Salud. Salud.